Sin filtros, somos como nos oye. Presentado por Movistar. Colombia. 2:31 de este viernes 28 de noviembre, hoy sí lo dije bien, hoy sí lo tengo clarísima la fecha. ¿Cómo están? Sin filtros por Colombia, ya casi 2 meses al aire. Muchísimas gracias, bueno, voy a decirlo a Movistar por creer en nosotros, ayudarnos a abrir este espacio, nuevo espacio de opinión en Colombia, donde normalmente hasta ahora se habla bastante de deportes, pero quisimos venir a hacer un campito para también la reflexión, el comentar la actualidad, las noticias. Aquí me acompaña como todos los días, casi todos los días estamos aquí los dos, don Freddy Serrano, listo y sin filtros, porque él es sin filtros hasta cuando no están puestos los micrófonos. Mucha gente a veces dice que hasta en esta oportunidad comenzamos a vernos, escucharnos, y cuando digo vernos es uno al otro a la cara, pero escucharnos a través de las ondas de Radio Colombia, sin filtros, y yo creo que es inevitable a veces el estar acá y poder expresarse de una forma articulada, sin utilizar filtros. Cuando usted utiliza un filtro, generalmente logra dar un discurso muy armado, muy memorizado, muy cliché, pero cuando usted no tiene filtros, viera cómo cuesta, porque entonces usted tiene que realmente tratar de expresar lo que sí tiene en las vísceras, lo que sí tiene a veces en la sangre, lo que sí tiene a veces en el hígado, sin que necesariamente se vea como un plato desagradable. Bueno, y a las 2:32 sabemos que nos escuchan en sus automóviles los que están ahorita en el Valle Central, en todo el país, pero particularmente en el Valle Central. No digo que solo San José debe estar también bastante llena las cabeceras de provincia con el famoso Viernes Negro. Estaba haciendo memoria, Freddy. A ver, hace 5 años esto era así, ¿verdad que no? Esto fue una fiebre de hace poco tiempo para acá, un éxito comercial, creo, y bueno, yo no participo mucho de esto, en realidad no siento que sea como el momento para mí, no puedo pensar como que necesito ir a buscar algún chunche, pero respeto mucho a la gente que aprovecha y llega con muchas bolsas a su casa y que saca el rato o sacan el día de vacaciones, y le pido a los que están un poco amargados por eso, déjelos, quiere ir a comprar, vaya, no quiere ir a comprar, no vaya. Claro, yo generalmente de igual forma no tengo una costumbre de vivir este Viernes Negro tan pasionalmente como sí lo tiene la mayoría de las personas. Obviamente una tradición o una especie de celebración comercial que nació en los Estados Unidos. No me cabe la menor duda que tiene una derrama económica importante para el país, que genera el inicio de una época de empleos temporales en las tiendas, especialmente en los comercios de diferente índole en el país. Yo generalmente me informaba de una forma también bastante tímida sobre este Viernes Negro, no creo mucho en las ofertas tampoco. Bueno, acuérdate que había gente que viajaba. Claro. Hace unos 3-4 años los que podían. Lo que hacía eran, ya vengo, voy de shopping stands y después ya vengo. Exacto. Pero te contaban cómo estuvo. Ahora evidentemente se trasladó acá. Y decía que generalmente me informaba de una forma un poco más tímida sobre esto, pues por medio de los periódicos, por medio de las televisoras, que días antes ya empezaban a anunciar un poco esta locura de Viernes Negro. Yo siento que este año particularmente no ha sido, en la calle por lo menos el pulso que siento no ha sido tan loco como sí hablaban de locura de Viernes Negro en años anteriores. Creo que la situación económica del país hace que algunas personas sí lo piensen 2 veces y no se vayan de bruces, engañados muchas veces por ofertas que no son tan ciertas. Pero me topo con la sorpresa, Marianela, y creo que es inevitable ya sin filtros querer yo informarme de lo que pasaba en el país, y por supuesto no iba a esquivar el artículo del Viernes Negro, pero llegamos a La Nación y lo que me encuentro es con un envoltorio estilo portada, idéntico a la diagramación de la misma, que es de una casa comercial. Y entonces ahí fue donde ya me quedé frío y dije yo, caramba, caí en la trampa al principio, no había leído que era un espacio publicitario hasta que abrí ya la segunda página y me di cuenta que la portada real del periódico y la noticia venía en la segunda. Ok, para los que hicieron este mismo ejercicio hoy uno llega a comprar el periódico y empieza y de repente te encontrás ofertas en la portada que no es el lugar donde encontrás normalmente las noticias. A ver, para muchos comunicadores hoy ha sido el tema en redes entre colegas y para muchos lectores también,
porque este no es un tema nada más de quienes trabajamos en periodismo, y la reacción generalizada es, ¿cómo? ¿Qué hace este anuncio aquí en la portada? Entonces, bueno, las reacciones no han sido necesariamente, he leído de todo, he leído colegas indignados, personas reprochando, en este caso a la Nación, por tomar esta decisión y colocar la publicidad allí. Sin embargo, también otras personas que han hecho un señalamiento diciendo, pero ¿de qué nos sorprendemos? En la televisión, en todos los medios ya se encuentran reportajes. Quiero recordar que yo empecé en Canal 7 haciendo reportajes cuando en su momento Edgar Silva y Adriana me dijeron, bueno, queremos tener una sección comercial diferenciada del contenido del programa, que la gente sepa que es de índole comercial, pero que se le está diciendo, vea, lo que sigue es un reportaje. Son las 2:37. Marianela Cordero y yo somos periodistas. Marianela Cordero especialmente no puede evitar leer cosas que le sorprendan y que le pongan la cara pálida. En nuestras redes sociales, de dos fuentes muy importantes, muy confiables, se está reportando a esta hora, 2:37, el fallecimiento de Chespirito. Y digo que es fuentes confiables porque una es El Universal de México, que es un diario muy respetado, en su cuenta oficial de Twitter lo está diciendo en este momento, y también lo está diciendo Joaquín López Dóriga, periodista de Televisa. Marianela Cordero tuvo el honor, tuvo la oportunidad de entrevistar a Reforma también, Roberto Diario Gómez Reforma Bolaños. lo está confirmando. Muere Roberto Gómez Bolaños Chespirito, hoy 28 de noviembre. Atención entonces, oyentes de Radio Colombia, estamos seguros que en cuestión de minutos nuestros colegas de noticias ampliarán eventualmente esta información en desarrollo. Somos periodistas y no podemos evitarlo. Aquí en 98.7 FM en Radio Colombia, reiteramos, en redes sociales, medios oficiales de México están dando noticia de última hora el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, por supuesto que conocido por todos por los programas de El Chavo y todas las series que desarrolló, y se sigue dando el desarrollo de esta información. Y tenemos cuidado. Sí, tuvimos mucho cuidado. Hace rato estamos haciéndonos ojos porque es uno de los personajes, a ver, en el tema de Internet, personajes que continuamente, entre comillas, mueren y todo el mundo sabe que es mentira. A ver, yo lo he leído cantidad de veces y siempre no he hecho caso omiso del tema porque uno dice hasta que no lo diga un medio oficial, pero es muy triste para todos los niños y los que todavía nos sentimos niños cuando vemos al Chavo del Ocho, los que crecimos con toda esa gama de personajes de Roberto Gómez Bolaños, un hombre que a sus 80 y tantos años seguía siendo un niño, tenía mirada de niño y estuvo muy activo también en redes sociales. Todavía antier lo leí contestando a sus fans, dando retweet a muchos comentarios hermosos y que en esa entrevista, Freddy, voy a buscar el audio si lo tengo por aquí, me dijo, yo amo México y por supuesto que adoro México, pero si pudiera irme a vivir a algún lugar me voy a Costa Rica. Y recuerdo que en esa entrevista también Marianela Cordero se volvió y le dijo algo que al señor Roberto Gómez Bolaños le hizo salir una lágrima y sacar una lágrima a Chespirito. Le dije que por qué no salíamos a jugar. Chespirito ha estado muchas veces, de verdad que es increíble. Estuvo en Costa Rica esta última vez en el 2008-2009 presentando su obra 11 y 12 para quienes fueron a verla al Teatro Melico Salazar, más que a reventar porque no cabía un alfiler. Fue una experiencia hermosísima ver al actor, al escritor, verlo ahí, interpretar a esta obra completa a tan avanzada edad, en una condición pues bastante buena para su edad, pero con una memoria envidiable. Ha muerto Roberto Gómez Bolaños. Dice Joaquín López Dóriga en su cuenta de Twitter, periodista mexicano, Roberto Gómez Bolaños es un referente de la televisión en español. Lamento mucho su muerte. En días pasados, ex actores de la serie El Chavo todavía daban declaraciones de una u otra forma polémicas. Marianela, no hay que ocultar
que después de que el mismo Roberto Gómez Bolaños decide sacar el Chavo del aire, se dieron una serie de polémicas entre ellos, pero que evidentemente justo después de eso, algunos actores tuvieron hasta pleitos legales por los derechos de sus personajes, entre ellos la Chilindrina, el mismo Kiko, y recientemente quien protagonizaba el papel del profesor Girafales, hablaba con medios también sobre cómo él lamentaba que algunos de sus compañeros todavía tuviesen que aferrarse a esos personajes y no los dejaran realmente ir en el momento en el que Roberto Gómez Bolaños decidió que la serie tenía que finalizar y era en su mejor momento. Para quienes quieran conocer otras facetas de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños, el libro, su biografía, su autobiografía, voy a tratar de acordarme, de verdad que estoy recordando esa entrevista, Freddy, estoy recordando lo bonito que fue hasta para el camarógrafo tener ahí al frente al Chavo. En esa autobiografía, Roberto Gómez Bolaños repasa no solo cómo nacieron cada uno de los personajes, cómo fue su ingreso a la televisión, cómo cambió y revolucionó la televisión en ese momento mexicana y por supuesto latinoamericana posteriormente, y además se conoce su historia familiar, su encuentro con Florinda Mesa y el amor profundo de este hombre que además se divertía mucho siendo abuelo. Sin duda alguna, comediante Roberto Gómez Bolaños Chespirito, a sus 85 años de edad, ha fallecido. Así lo confirmó primero en su cuenta de Twitter Joaquín López Dóriga, un conocido conductor de noticias de Televisa en México, y que está siendo antecedido por los medios de comunicación. En los últimos meses el comediante había estado mal de salud, se le había hecho un homenaje en el auditorio de la Ciudad de México y había acudido con grandes esfuerzos, hasta con una especie de ayuda para poder respirar, y después siempre sus familiares desmentían noticias como esta que daban cuenta de la muerte de este actor mexicano, pero que hoy lamentablemente, al ser las 2:43, tenemos ya unos 10 minutos de estar hablando sobre esto, pareciera que los medios cada vez más confirman ya el fallecimiento de quien fue el personaje de El Chavo del Ocho. A los 85 años, nació un 21 de febrero de 1929. Por supuesto, le sobrevive su esposa, su segunda esposa, Florinda Mesa, y sus hijos Roberto, Graciela, Marcela, Paulina, Teresa y Cecilia. Con esto se cierra un capítulo, creo que inclusive para aquellos que decían que, yo no sé si a vos te pasaba, Freddy, pero a uno le decían cuando estábamos pequeños, nos decían, no, es que como al Chavo le dan golpes en la cabeza, le dan un cosco, había gente que decía que era muy violento, sin embargo también fue una fuente infinita de ternura, de enseñar cómo puede ser la amistad entre niños de tan distintas, que vienen de distintos entornos. Kiko, hijo único, chineado, a la par de este niño que lo único que quería a veces era una torta de jamón. Toda esa ternura y además la herencia de Chespirito no solamente se queda en esta gran cantidad de capítulos del Chavo del Ocho, también, como les repito, escribía poemas. Los poemas de Chespirito vale la pena leerlos, y su libro, por supuesto, Ya me cayó el 4, esta biografía que escribió en el 2006 sin querer queriendo. Me lleva el chanfle, son las 2:45. Estamos en Radio Colombia, en Sin Filtros, y nos atropelló esta noticia de última hora que sí vale la pena compartirla, que sí vale la pena ampliarla, que sí vale la pena seguir comentándola y poder recordar a quien ha dejado una huella en la historia de la comedia, del teatro y de la televisión y en los corazones de muchas generaciones. La muerte de Roberto Gómez Bolaños, el Chavo. Volvemos. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad.
Movistar, compartida la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Con un país en sintonía, son las 2:46, como hemos venido informándole aquí en Radio Colombia 98.7 FM desde hace aproximadamente unos 15 minutos. Al dar cuenta en las redes sociales el fallecimiento del conocido actor mexicano Roberto Gómez Bolaños Chespirito a los 85 años de edad, producto de males de salud que venía aquejándole y que lamentablemente se había generado en días anteriores noticias sobre su quebranto y sobre posibles noticias de fallecimiento que fueron desmentidas por su familia, pero el día de hoy Joaquín López Dóriga, un conocido periodista y presentador de Televisa en México, es quien da primero a conocer esta lamentable información y que después muere. La muerte de Roberto Gómez Bolaños es confirmada por el resto de los medios en México. También ya lo estamos viendo en las cuentas oficiales de periodistas reconocidos como Karen Aristegui, que dice: ha muerto Chespirito. El comediante Roberto Gómez Bolaños, a sus 85 años de edad, estaba en Cancún, en México, al momento de su fallecimiento, Marinela. Todos los personajes, toda el universo que creó alrededor de ese barril de madera han estado transmitiéndose, Freddy. Yo creo que lo increíble de Chespirito es que podías sentarte y ya te sabías en qué iba a terminar el capítulo y volvías a ver. Y muchos de los que nos estén escuchando, voy a tratar de hacer memoria de algunos de los que uno decía, hoy es el de las Blancanieves, hoy salen los Churin Churin Chun Flies, porque todo empezaba con Che. Exactamente, cada una de esas creaciones que se esforzó en mantener un humor que fuera comprensible para los niños, por supuesto que eran gran parte de su público, éramos gran parte de su público, pero siempre tenía también un poquito de cultura, un poquito de literatura, un poquito de imaginación. Luego aparece, por supuesto, ya el programa de 1 hora Chespirito los domingos, donde podías ver todos los personajes en una sola hora, y también llevó a la pantalla guiones para telenovela y también películas sobre sus mismos personajes. Últimamente, como bien decías, por su salud no tenía, digamos, mucha exposición con el público. Yo lo entrevisté, si no me equivoco, fue en el 2008-2009. Tuvo una complicación de la próstata en algún momento de ese año. Sin embargo, cuando nos acercamos a entrevistarlo Luis Flores, el camarógrafo de Canal 7 que me acompañó a Ciudad de México, nos advirtió: doña Florinda, háblenle despacio porque está sordo. Y después me di cuenta que no era que estaba sordo, es que se hacía el sordo cuando le daban muchas órdenes. Entonces, en lugar de tener 20 minutos con él, disfrutamos 40 minutos de conversación, y en ese momento, pues, la verdad ya es, por supuesto, ya era un hombre bastante mayor, cansado, sin embargo, con muy buen ánimo, y seguía, y creo que todavía habrán sido de sus últimas presentaciones hasta por ahí del 2010, seguía interpretando, seguía actuando a través de o más bien a lo largo de la República Mexicana, ofreciendo representaciones de 11 y 12 en el Teatro Libanés, que se encuentra en la Ciudad de México. Así que estos son de los recuerdos, algunos, yo creo que muchísimos costarricenses que aprovecharon y se tomaron una fotografía. Los muchachos de la media docena de Canal 7 fueron los que tuvieron esa idea de traerlo en ese momento, traer el espectáculo, y me gustaría que, si nos están escuchando, Mario, Edgar, Daniel, Eric, nos puedan llamar, porque creo que pocos tuvieron en Costa Rica tanto chance de compartir con Chespirito en esa visita, que fue breve pero fue muy bonita. Hubo varias presentaciones, y como recuerdan nuestro compañero Mario, nuestro colega Mario Solano, aquí en Twitter,
recuerda que sí, que fue una presentación a teatro lleno. Voy a hacer un pequeño experimento, si me lo permite nuestro compañero de cabina. Aquí me encuentro uno de los audios de una de las últimas entrevistas que se le hicieron en algún momento a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, donde hablaba sobre sus personajes y sobre sus héroes. Vamos a tratar, porque el audio es un poco viejo, de reproducirlo de la mejor forma posible con ayuda de nuestro compañero de cabina técnica. ¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado, y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etcétera, y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema. Ese es un héroe y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces, después sus ideas triunfan, pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Es filosófico eso. ¿Oh? Yo pensé que era un autor cualquiera y es un filósofo. Sí. No contabas con su astucia. Volviendo al Chapulín Colorado, que es un héroe no como los otros. ¿Tiene familia el Chapulín Colorado? No se sabe, pero algo debe haber. Pero en eso se parece a los otros personajes, ¿no? En eso es también el machito. A diferencia también, como decías, de Batman, Superman. El Superman, Luisa Lane anda y no hace caso. Parece que en la película ya lo empujaron, pero no. A él se le pasaba. Parece que no es totalmente de acero. No, ¿verdad? No. Tiene partes de plomo. Sí. Y Batman con Robin. Ni hablar. Ay. Roberto Gómez Bolaños, con su característico humor, hablando en un programa de aquel entonces en Chile sobre los personajes y haciendo mofa de los tradicionales venidos de Hollywood, porque bien sabíamos, Marianela, que una de las características que él siempre perfiló de su personaje, el Chapulín Colorado, era una sátira hacia el Superman y a los superhéroes de los Estados Unidos, de forma tal que vale la pena siempre recordar, y como lo han vivido muchas generaciones, esta herencia que nos deja, esa huella imborrable que deja Roberto Gómez Bolaños en los corazones de todos y todas en Latinoamérica, con la serie de programas. Yo no he encontrado, por lo menos en la historia reciente de la televisión, series que sean tan repetidas y que hayan sobrevivido tantos ciclos. Si es que al final de sus cintas pareciera que ni siquiera tuvieron que ser rescatadas porque nunca se fueron extraídas de las mismas máquinas que las daban. Uno no sabe si estarán en formato digital la gente en redes sociales está reaccionando de forma hasta con humor, que creo que a Chespirito le hubiera encantado. Dice un usuario, David Barrientos, en Twitter: se murió Chespirito. ¿Chespi qué? Grito, chanfle. Es como a él le hubiera encantado. Y es que ese humor inocente que sembró en todos nosotros. También Javier Poza, periodista de espectáculos de México, afirma que en conversación con Edgar Vivar, el señor Barriga, Edgar Vivar, el actor, comentó: no voy a dar ninguna entrevista, por favor entiendan que estoy en duelo. Sí, y estamos seguros que el resto de los actores que todavía viven de esta conocida serie van a estar, por supuesto, muy dolidos, al igual que los familiares, Florinda Mesa, especialmente Marianela, que le acompañó por tantas décadas después de dar cuenta ya oficialmente de la muerte de Roberto Gómez Bolaños. Estaba en Cancún, siempre con muy buen ánimo, decían sus hijos en las últimas entrevistas que daban a medios en México y así a Latinoamérica, para dar a entender que su padre sí seguía delicado, pero con muy buen ánimo. Y yo creo que esa es la herencia que nos deja el Chavo, que nos deja Chespirito, que nos deja el Chompiras, que nos deja el Doctor Chapatín, que nos deja cada uno de los personajes que este hombre logró construir de una forma magistral y que lo llevó a la pantalla chica y que lo ha hecho sobrevivir desde la década de los 70s. Amante del fútbol, buen futbolista además. Y quien logró dar el salto de escribir piezas publicitarias, hacer campañas publicitarias puramente de su ingenio, porque esa no era su profesión, y de allí hizo el salto a hacer guiones para televisión
hasta lo que ya conocemos, que se transformó en, por supuesto, en esta maravilla que fue el universo del Chavo del Ocho, y también el universo de todos sus personajes de Chespirito. Y afortunadamente creo que no es solo no ha dejado esta herencia nada más de humor sano y de humor pícaro, ingenioso, solo para México, sino que es una herencia para Latinoamérica. Sin duda alguna. Son las 2:56 de la tarde y pues aquí seguimos conversando sobre el tema que nos ocupó la atención del inicio de nuestro programa, que teníamos agendado con un tema distinto y que por un respeto a nuestro invitado tendremos que pues por lo menos conversar algunos minutos con él en cuestión de instantes, pero sí queremos conversar y queríamos ampliar la noticia de la lamentable muerte de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, porque sabemos y lo podemos casi que decir con total certeza, a todos de una u otra forma nos impacta. Sin importar las generaciones. Yo creo que desde nuestros abuelos hasta los pequeños del día de hoy podrán saber de quién estamos hablando y de la importancia que tiene Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, en la vida y en la infancia y en el crecimiento de cada uno de nosotros, Marianela. Siempre que lo leímos quisimos que fuera mentira, y era mentira. Hoy, lamentablemente, al leer la noticia en redes sociales, lo confirmamos. Son las 2:57, tenemos vía telefónica. Sí, me dicen que la conocida actriz María Torres está con nosotros hoy en Radio Colombia para dar sus primeras impresiones ante el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, un referente sin duda alguna para todos aquellos que son practicantes y amantes y desarrolladores de la actuación. María, gracias, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Sin Filtros. Ustedes, de verdad, muy consternada con esta noticia, de verdad es impresionante. Creo que acabo de hablar con un amigo mío mexicano y le decía, México está de pérdidas, acaba de perder a uno de sus más representativos comediantes y que crearon una época maravillosa con personajes maravillosos que todos crecimos con ellos, hasta mis hijos, y consternada de verdad con la noticia, muy consternada. ¿De qué forma, María, nos crees vos como actriz, como directora de teatro, nos aportó, nos impactó, nos influyó y les influyó a ustedes desde las tablas, Roberto Gómez Bolaños? Bueno, mira, a todos nos tocó de alguna manera, como te digo, uno lo vio desde pequeñita y lo vieron mis hijos, creó un formato maravilloso con personajes característicos que también le dan el campo y abrieron brecha para trabajos como, sin dudarlo, como lo que hicimos Marcia y yo en Caras Vemos, con personajes tipo también muy característicos. Creo que creó y hizo una senda, abrió un trillo importante para los comediantes para decir cosas importantes a través de la risa, ¿verdad? Hablando de risa, bueno, primero un abrazo, un saludo grande, María. Un abrazo, mucho tiempo de no verla y no saludarla. María, esa risa que provocaban situaciones tan inocentes, tan sencillas, y ahora Freddy lo decía, como un capítulo del Chavo del Ocho de 1970 y tantos, lo proyectás hoy, lo transmitís hoy, y sigue causándonos, a los que ya sabemos en qué termina el capítulo, nos sigue causando la misma simpatía, la misma ternura, nos sigue sacando risa. En términos de humor, que si hay algo difícil para ustedes los actores es hacer reír, es muy, muy, muy difícil. ¿Cuál crees que era ese encanto único que tuvo Chespirito como guionista y como actor para hacer que con situaciones tan simples, tan sencillas, todavía 2014, al ver un capítulo de Chespirito, nos sacara grandes carcajadas? Es que es importante sobre todo el decir que creó personajes arquetipos que son muy cercanos a la sociedad no solamente mexicana, sino a la sociedad latinoamericana. Son personajes que podemos ver en cualquier lugar, en cualquier barrio, en cualquier residencial. Eso hizo que fuera cercano a nosotros, que lo viviéramos como si fuera nuestro, entendiéndolo que no tenía nada que ver con que fuera mexicano, sino que aquí en Costa Rica también influyó muchísimo el Chavo. La risa es algo muy difícil de conseguir, y él la conseguía porque retomó el cine mudo y para traerlo al siglo XX en ese momento,
con los gags visuales de comedia del cine mudo, los pastelazos, las zancadillas, los golpes que utilizaron tanto Laurel y Hardy como el cine mudo con Charles Chaplin. Es decir, lo trajo de nuevo a colación el gag visual divertido que se le denomina como esos gags de cachetadas y todo eso. Él lo trajo y lo remozó y lo hizo nuestro, y eso creo que es lo más importante de decir de lo que hizo Roberto Gómez Bolaños con personajes como el Chespirito o como el Chapulín Colorado, y ni qué decir con el Chavo del Ocho, ¿verdad? Y finalmente, María, ¿qué hace que estas series hayan sobrevivido por más de 3 décadas en nuestra televisión? Usted que también tiene conocimiento de esa industria. Son eternos, los temas son eternos. No dijo nada específico de un momento en específico, sino hablaba de una generalidad de la sociedad mexicana en ese momento, pero son eternos, no pasan. Como dice Marianela, lo podemos ver hoy, un programa del 70, y nos seguimos riendo, aunque sepamos en qué va a pasar, aunque sepamos que siempre le van a golpear la cabeza, o que el otro, lo sabemos y siempre nos va a causar gracia, y en ese momento ya una gran ternura de ver que esos programas de los años 70 siguen creando lo mismo en nuestros hijos o en nuestros nietos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Son eternos. María, gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Tenemos pendiente, por supuesto, hablar con vos de teatro, de humor, de Costa Rica, de actualidad, de muchas cosas. Una mujer inquieta y empresaria, además, del teatro. Y hoy, una de tantas que lamenta, de tantísimos que lamentamos, no se muere nada más Roberto Gómez Bolaños. Hoy murió el Chavo del Ocho, hoy murió el doctor Chapatín, sí. Hoy murió el Chompiras. Y todos ellos me van a hacer muchísima falta. A todos ustedes, yo sé que tal vez tendrán su preferido, pero me van a hacer falta todos, todo ese universo donde las cosas se arreglaban saliendo a jugar. A jugar, sí, exactamente. Y como a veces se nos chispotea, tenemos que hacer una pausa comercial de vuelta, al ser las 3:02 de la tarde. Gracias por estar con Colombia. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida, la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Son las 3:04 con un país en sintonía. Gracias por continuar con nosotros en Sin Filtros. Durante el programa hemos tenido que adaptarnos a una noticia en desarrollo lamentable que, como ya hemos explicado en detalle, tiene que ver con la muerte voy a decírselo así, del Chavo, que es el personaje más reconocido, pero que detrás de él se encuentra el nombre con gran peso de Roberto Gómez Bolaños, y que influyó muchísimas generaciones, y que está en este momento pues desde las 2:35 de la tarde circulando información por los medios, y nos pues cambió toda la agenda del programa, pero no significa que nuestro invitado no vaya a participar con nosotros el día de hoy, ni que no pueda hablar sobre el tema, porque por supuesto que ya también hizo confesión. Por supuesto que también tuvo su experiencia como televidente, como costarricense, de tener contacto con este gran personaje. Y aunque veníamos a hablar de trabajo, y veníamos a hablar de cifras, y veníamos a hablar de temas de actualidad, señor Víctor Morales, gracias primero por estar con nosotros en Sin Filtros. Por aguantarnos el tiempito. Por sí. aguantarse durante este tiempo. Yo tengo que pedirle a usted también, pero como costarricense, ¿no? También a usted le agarró esta noticia aquí de sopetón, ¿no? Sí, claro. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Bueno, me enteré aquí ahora mientras los escuchaba a ustedes, y desde luego que lamentándolo muchísimo,
porque ciertamente, como les decía hace un momentito, pues yo también crecí viendo El Chavo del Ocho, ¿verdad? Y creo que son personajes que han tenido un enorme impacto en la cultura popular, ¿verdad? Se le han chispoteado cosas. Sí, claro. ¿A quién no, no? ¿A quién no? ¿A quién no? No, pero sí es una figura y todos los personajes y las vivencias comunitarias, de manera que sí nos sumamos el sentimiento de pesar por el fallecimiento de este importantísimo actor mexicano y que tanto se le ha querido aquí en Costa Rica. No, y tremendo trabajo, ¿verdad? Porque lograr que haya generado, digamos, un elenco como el que hizo, sí, tan sólido, una serie de programas como los que logró desarrollar y que haya sobrevivido durante tantas décadas, ¿verdad? Que ninguno de los actores se pudo quitar de la piel. No lo lograban. No lo lograron. Todavía se siguen peleando por algunos derechos. Ustedes no lo vieron cuando la Chilindrina, cuando María Antonieta de las Nieves salía en una novela, que decía uno, mira la Chilindrina en una novela, y ya no era la Chilindrina. Sí. Don Víctor, ya para entrar en materia, sí, claro, sin desconectarnos mucho, había un tema al que don Ramón le huía mucho y era el del trabajo. Don Ramón era alérgico al trabajo, era una cosa muy misteriosa porque necesitaba trabajar para pagar la renta, pues no trabajaba. Así es. En este momento el tema del trabajo en Costa Rica no es motivo de humor, por supuesto, porque hay números y titulares en las noticias que todos los días nos dicen, ojo, ¿de qué está pasando? Hay mucha gente que está llegando justo a esta época del año que es tan particular, que llegan sin trabajo al mes de diciembre. En particular se han anunciado cierres de muchas plazas en varias empresas de varias categorías, y uno de los cosas que se mencionaba acerca de esta encuesta que se hizo de confianza de UCAEP decía que mucha gente consideraba que era probable o que no veían poco probable perder su empleo en los próximos 6 meses. Y yo no recuerdo recientemente que hubiera como tanta incertidumbre. En esos términos, en términos de cómo anda el país en opciones de trabajo, apertura de puestos sí las hay, sí, pero de repente también como que avanzamos 2 pasos y retrocedemos 1. ¿Cómo es la situación ahorita de conseguir empleo en Costa Rica? ¿Será difícil, complicado, imposible o más fácil perderlo que encontrarlo? Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad de conversar con ustedes y con su audiencia sobre estos temas, sobre el tema del trabajo, del empleo, que me parece que ciertamente es un tema de enorme trascendencia. Y así lo hemos entendido en el gobierno desde el pasado mes de mayo, en que se asumió tareas y funciones. Y lo hemos identificado como un tema de carácter fundamental, al punto de que el pasado 14 de agosto, el señor presidente de la República, con un grupo de ministros, presentamos la Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo, en el entendido de que tenemos como tarea fundamental a lo largo de estos próximos 4 años, ya nos quedan 3 años y medio, contribuir a crear las condiciones en el mundo productivo, porque el empleo tiene que crearse en el mundo empresarial, es en las empresas privadas que todos conocemos, pero también en las cooperativas que queremos incentivar, es ahí donde se crea el empleo, ¿verdad? De modo que estamos haciendo algunas cuestiones muy concretas, y una de ellas va a materializarse el próximo lunes. El próximo lunes estaremos instalando en el Ministerio de Trabajo lo que hemos llamado en esa estrategia la Alianza para el Empleo y el Desarrollo Productivo. ¿Una alianza entre quiénes? Una alianza entre el gobierno y el sector empresarial, en este caso representado en la UCAEP, en la Unión de Cámaras Empresariales del Sector Privado. Vamos a instalar un grupo conformado por 6 ministerios y por el INA. Los ministerios son Trabajo, Agricultura, Economía, COMEX, Ciencia y Tecnología, Turismo y el INA, con una contraparte del sector privado, de las cámaras empresariales que generan más empleo, ¿verdad? Donde está la mayor generación de trabajo, comercio, agricultura, turismo, construcción. Esa alianza a lo que va dirigida es a establecer claramente cuáles son las condiciones que tenemos que crear, qué es lo que hay que hacer juntos, gobierno y sector privado, qué es lo que tenemos que hacer
para alcanzar 3 objetivos. Objetivo número 1, conservar empleo, porque desde luego que nos preocupa que haya empresas que estén cerrando. Entonces, conservar empleo. Y no son cualquier empresa, ¿verdad? Claro. Y son empresas que dejan miles de personas en la calle. Conservar empleo también cuando las condiciones nos permitan conservarlo, porque también aquí yo pongo un ejemplo. De pronto, la maquila textil, no la industria textil, quiero aclarar, la maquila, la labor de maquilado textil, de pronto puede ser que ya en Costa Rica no tenga las condiciones que encuentra en otras regiones del mundo, y entonces esa es una actividad de la industria textil que ha venido disminuyendo progresivamente en los últimos años, pero en su lugar es ocupado por alguna actividad de industrialización, ¿verdad? Como es un caso en Cartago o un proyecto que se está desarrollando en Guanacaste, que no son procesos de maquilado, sino de industrialización de tejidos, por ejemplo. Entonces hay casos como esos que me interesa dejarlos claros. Pero solo termino así, es conservar empleo, generar nuevo empleo de calidad y reducir informalidad donde la haya. Y como el tiempo nos está ganando, don Víctor, lamentablemente, para que por lo menos el mensaje quede bien claro, ¿cuándo estaría dándose ese encuentro y cuándo podríamos dar a conocer esas iniciativas en virtud de que lo que hemos venido escuchando en los últimos meses y especialmente sobre esta última encuesta de UCAEP habla sobre no mucho optimismo de parte de la industria, hablan de despidos, de no contratar mayor gente? Ustedes en el gobierno han dicho no vamos a contratar mayor cantidad de gente. Vamos a aclarar sobre ese tema, don Freddy, porque esa actividad va a ser el próximo lunes a las 11:30 de la mañana en el Ministerio de Trabajo y vamos a instalarnos. Y yo creo que desde luego una de las primeras cosas que tenemos que hacer es construir un clima de confianza y también un clima de optimismo. Es decir, porque aquí también se puede generar algo así como esto de la profecía autocumplida. Y empezamos a decir que todo está mal, que aquí nada sirve, que nadie va a contratar, que nada sirve, y entonces empiezan a generarse las cosas. Aquí tenemos que crear juntos, gobierno y empresarios, un clima optimista, positivo. O sea, hay de parte del gobierno toda la disposición de hacer lo que nos corresponde hacer. Pero como acabamos de decir, los empleos se crean en el mundo productivo. Entonces queremos también que los empresarios asuman con nosotros esa responsabilidad. Los empresarios invierten, crean empresas, generan puestos de trabajo. Bueno, juntos creemos esas condiciones para poder avanzar hacia el objetivo de ir generando los empleos que necesitamos. Y receptivo el gobierno de las quejas y de las peticiones de los empresarios. Absolutamente, para eso es la alianza. O sea, la alianza tiene ese concepto, es darnos la mano y juntos poder hacer una hoja de ruta y poder ir identificando, bueno, dónde están los cuellos de botella y dónde están las cosas que tiene que hacer el gobierno y dónde están las acciones que tiene que hacer el mundo empresarial para salir adelante. Perfecto, estaremos muy atentos entonces a ese encuentro del próximo lunes, don Víctor, y por respeto al espacio que le solicitamos y porque tenemos tanto que hablar con usted y tantos temas de actualidad, le extendemos abiertamente la invitación para una nueva oportunidad. Estoy encantado, estoy a la orden de ustedes. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, don Víctor Morales, ministro de Trabajo. Tenemos que hacer pausa y regresamos. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Con un país en sintonía, en Colombia, a las 2:30 y tantos minutos dimos la noticia, mi colega Freddy Serrano y yo, la lamentable noticia del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, el inigualable Chespirito. No habrá otro, no ha habido. Yo creo que por mucho que algunos haya comediantes muy talentosos buscando hacer muchos personajes, ese universo del Chavo del Ocho, ¿quién puede competir con eso? Nos acompaña vía telefónica Mario Chacón, curiosamente con Che, Chacón Mario. No solamente es actor que pertenece al grupo de comedia de La Media Docena, sino que, como les contaba, en el 2008-2009 La Media Docena se propuso una quijotada: traigamos a Chespirito a Costa Rica que presente 11 y 12,
y lo trajeron y lo anduvieron para arriba y para abajo. Así que Mario, yo sé que inclusive si no lo hubieran traído, yo sé que el cariño que tienen ustedes cuatro hacia la figura de Roberto Gómez Bolaños, y honestamente fuiste de las primeras personas en que pensé al momento del fallecimiento de Chespirito. Quisiera escuchar cómo te toma esta noticia y que nos contes un poquito de eso que compartiste vos con él, dichoso que no compartimos los demás. ¿Cómo estás, Nelita? Un saludo para los oyentes de Sin Filtros. Pues sí, a pesar de la edad de don Roberto, que, bueno, es algo que se esperaba naturalmente, no deja de ser una noticia muy impactante, ¿verdad? Muy, muy fea. Y como bien lo decís, en el 2008 la media docena trajo la obra 11 y 12 de Chespirito, que por cierto fue la que más éxito y más ha durado en cartelera en México por muchísimos años. Y pues tuvimos la oportunidad de compartir con él de una manera personal, conocer a don Roberto Gómez como persona, y realmente era sorprendente su forma de ser, a pesar de su fama, a pesar de ser todo un genio. La persona humilde que nos trató acá nos dejó sin palabras. Mario, y yo comenté ahora un poquito de esa entrevista que yo le hice en la que él hablaba cosas muy lindas de Costa Rica. Uno está acostumbrado a que los artistas siempre, a veces no voy a decir que siempre para quedar bien digan, ay, tan bonito aquí que me quedaría a vivir. No, él lo dijo sinceramente. ¿Cómo fue a dónde lo llevaron en esa visita? ¿Qué lugares visitaron? ¿Con quiénes lo llevaron a reunirse? Porque él había venido, creo, en los 70 ya con el elenco o con Florinda Mesa. Entonces quisiera que nos contés cómo fue esa agenda de llevar al doctor Chapatín por todos lados en San José. No, en realidad fue una agenda muy tranquila, porque por su edad, don Roberto lo que prefirió más que todo fue descansar en el hotel. Pero sí cuando salió a comer, recuerdo que fuimos a comer al restaurante se me fue el nombre ahorita, bueno, aquí por la Sabana, y había un artista español en ese momento, un guitarrista, y no dudaron don Roberto y doña Florinda en pedirles que le prestara la guitarra, y empezó a improvisar y a cantar durante el almuerzo. Fue una experiencia muy bonita. Y durante las presentaciones también fue básicamente la ruta del hotel al teatro, del teatro al hotel, pero era algo como surreal, ¿verdad? Era algo, yo a veces me quedaba pensando cuando veía por el retrovisor y veía a Roberto Gómez Bolaños en el asiento de atrás, ¿qué estoy haciendo yo con Chespirito, verdad? La verdad que la vida trae sorpresas. Mario, y saludos de parte de este servidor, Freddy Serrano. Precisamente siguiendo la línea de ese comentario, ¿cómo lo podrías caracterizar ya como ser humano, como persona? Ya lo conociste en una etapa de adulto mayor, pero ¿era su espíritu similar a alguno de sus personajes? ¿Lo podrías comparar con alguno más que con otro o era una combinación de todos? Esa visita a mí me sirvió para darme cuenta de que don Roberto fue un genio. O sea, no solamente el comediante que se veía en el Chavo del Ocho, el doctor Chapatín o el Chapulín, sino que era realmente un genio. Él trajo varios de sus libros que había escrito y me puse a revisarlos y a leerlos, un libro de poemas precioso, las caricaturas, las ilustraciones, los dibujos eran de él, los que venían en el libro. Entonces, bueno, ahí se ha dado cuenta que uno, además de comediante, está al frente del director, del guionista, del escritor, del poeta, del caricaturista, de todo, ¿verdad? Era un genio, y en la forma de ser de él era una persona muy muy tranquila, pero muy chispa, como decimos aquí. Realmente no era de estar haciendo bromas constantemente o payasadas, como diríamos aquí, ¿verdad? Ni de llamar la atención, pero cada vez que tenía la oportunidad decía una genialidad en cuanto a alguna salida. Eso sí lo recuerdo y nos hacía mucha gracia. Mario, muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Fuiste de verdad las primeras personas en las que pensé, en los cuatro de la media docena. Qué dichosos que compartieron tanto con él. Y bueno, me pregunto yo ahora quién podrá defendernos en este universo de Chespirito. Teníamos un héroe, teníamos un doctor, teníamos un niño con el que ir a jugar, teníamos con quien compartir el pan, teníamos a quien teníamos una pared donde ir a llorar con Kiko. Así que se cierra ese telón, pero ahora creo que lo siguen los buenos
a Chespirito y está donde los buenos, sin duda alguna. Yo creo que Chespirito lo son siguen las los buenos y los 3:20 malos. de la tarde. Queremos ¿verdad? cerrar este programa que hemos tenido, por supuesto, que improvisar por la muerte de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el Chavo. Y qué mejor forma de hacerlo que con su biografía. De esta forma le decimos gracias. Y recordemos a uno de los grandes que nos dejó hoy, pero con una gran huella en nuestros corazones. Entre 1929 y 1971 hay 42 años de diferencia. Uno, el que nació en 29, era Roberto Gómez Bolaños, hijo de una secretaria bilingüe y un ilustrador de revistas que le dejó huérfano. Otro era hijo de nadie. El niño de canas más pobre, dulce, hambriento y querido del continente. Nunca supimos el apellido del Chavo. Roberto Gómez Bolaños no se definía como actor cómico. Chespirito es una adaptación al español de Shakespeare, el sobrenombre otorgado a un pequeño hombre de unos 60 metros y enorme potencial creativo. Roberto Gómez Bolaños pasó por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el ring y las porterías, antes de escribir su primer guión en una agencia de publicidad. Sin miedo a las palabras, con las que bordó refranes que aún tratamos de descifrar, Roberto Gómez Bolaños reunió en los casi 50 personajes de sus series una disciplina actoral con la que sostuvo un proyecto por 30 años. Trascendió el cambio de costumbres generacional y político. Pues no lo encuentro por ninguna parte. ¡Ahí está! Y fue de la inocencia del Chavo al Chompiras, un noble delincuente que nunca concretaba la fechoría, a la valentía llena de miedo del Chapulín Colorado. ¡Yo! ¡El Chapulín! Y al que descubrió como el personaje femenino más gracioso y fascinante con el que se topó en la vida, la Chimoltrufia. ¿A poco cree que no lo vi cuando estaba abrazando a una jovencita? De Oxford a Stanford a la UNAM, el humor de Roberto Gómez Bolaños fue sometido a análisis y críticas tan extensas y devastadoras como su aceptación. En el buscador más popular del mundo hay 500,000 documentos que hacen referencia a Chespirito. Al final de su vida, Roberto Gómez Bolaños impartió la conferencia 10.000 kilómetros de lengua española en auditorios de las universidades más prestigiosas del mundo. Modesto e inteligente, don Roberto Gómez Bolaños nunca publicitó su obra filantrópica y literaria, que llenó 60.000 cuartillas de programas con ratings que envidiaría a cualquier estrella en dólares, que presenció llenos totales en Nueva York, Buenos Aires, Santiago, que fue nombrado doctor honoris causa y habitante distinguido en 20 capitales de primer rango. ¿Me has oído cantar? No, pero ya te vi bailar. Guionista, productor de teatro, cine y televisión, actor por obligación, poeta y padre de 6 hijos, fue ganador del Festival de Comunicación Infantil de Valencia y premio Principios del Consejo de la Comunicación. Al momento de su muerte, la comunidad latina promovía una campaña para otorgarle una estrella en el Paseo de la Fama. No, chavo. Antropólogos, historiadores, sociólogos, pedagogos de habla hispana, la mayoría se detuvo alguna vez a opinar algo sobre Chespirito. ¿Cuál es la mitad de uno? El ombligo. Porque esos juegos nada simples de palabras divierten genuinamente y al unísono a cientos de millones de punta a punta del continente 30 años después de creados. Ah, qué bien, qué bien. Yo trabajo y trabajo y ustedes rascándose la cabeza, ¿no? Sueltan sus bolas. ¿Y por qué el humor de don Roberto puede acoplarse perfectamente a cualquier tropezón humano? La respuesta quizá está en su poema titulado Hola.
Somos como nos oye. Fue presentado por Movistar.